Audiolibro, casi 100 cosas que dicen la ciencia, la filosofía y yo por Juan Carreño. Introducción. ¿Por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Estas son algunas de las grandes preguntas que han intrincado a la humanidad a lo largo de la historia. En este libro, exploraremos estas cuestiones fundamentales desde múltiples perspectivas, la ciencia, la filosofía y mi propia visión personal. Desde el enfoque científico, examinaremos las teorías y descubrimientos que han arrojado luz sobre el origen del universo, la evolución de la vida y el funcionamiento de la mente humana. A través de la filosofía, reflexionaremos sobre los conceptos de libre albedrío, moralidad y la naturaleza de la realidad. Y desde mi perspectiva personal, compartiré mis reflexiones, experiencias y creencias sobre estas inquietantes incógnitas. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, es crucial profundizar en estas preguntas fundamentales para comprender mejor nuestro lugar en el cosmos y nuestras responsabilidades como seres conscientes. Invito al lector a acompañarme en este apasionante viaje de exploración y reflexión, en busca de respuestas a las grandes preguntas de la humanidad. Capítulo 1. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué dice la ciencia? El sentido de la vida es una cuestión que ha intrigado a la humanidad durante siglos. A menudo, buscamos respuestas profundas y significativas para comprender nuestro propósito en este vasto universo. Sin embargo, cuando exploramos esta pregunta desde la perspectiva científica, encontramos un enfoque diferente. La ciencia no busca el sentido de la vida. La ciencia se centra en describir cómo funciona el mundo, no en encontrar un propósito universal. ¿Qué dice la filosofía? La filosofía nos enseña que la vida no tiene un sentido universal predefinido. En cambio, cada individuo debe construir su propio sentido y valor de la vida. La vida humana no es solo un proceso orgánico, sino también social. Nuestra existencia se entrelaza con las relaciones, la cultura y la sociedad. La filosofía nos invita a cuestionar, reflexionar y construir nuestro propio significado. No hay una respuesta única, pero la búsqueda misma es parte de nuestra existencia y nos lleva a comprender quiénes somos y cómo queremos vivir. ¿Qué digo yo? Estamos confundiendo las preguntas al cuestionarnos sobre el sentido de la vida. Por un lado, está la pregunta sobre el sentido de la vida en general, que se puede resumir en la creación de más vida desde un punto de vista biológico. Por otro lado, está la pregunta sobre el sentido de nuestra propia vida, una cuestión más personal y subjetiva que cada individuo debe responder por sí mismo. Sin embargo, propongo cambiar la perspectiva de esta pregunta personal y enfocarla en el sentido de nuestra vida, entendiendo por nuestra a nosotros mismos y a nuestra comunidad, familia, amigos, vecinos, etc. En lugar de buscar un propósito individual, podemos encontrar significado en las relaciones y conexiones que compartimos con los demás, en nuestra contribución a la sociedad y en cómo podemos hacer del mundo un lugar mejor para todos. Capítulo 2. ¿Qué es la vida? ¿Qué dice la ciencia? Se puede definir la vida como un conjunto de procesos bioquímicos y metabólicos que ocurren dentro de las células. Estos procesos permiten a los organismos mantenerse, crecer, reproducirse y responder a su entorno. ¿Qué dice la filosofía? La vida es un impulso creativo que se expresa a través de la evolución y el cambio constante. Cada ser vivo en este planeta está en constante evolución, buscando nuevas formas de sobrevivir, reproducirse y prosperar. Desde las plantas que se adaptan a diferentes condiciones climáticas, hasta los animales que desarrollan nuevas estrategias de caza, todos estamos constantemente buscando maneras de mejorar y crecer. ¿Qué digo yo? Que es un misterio porque no debería de existir. Piensen, en un universo plagado de planetas, que se sepa solo estamos nosotros. La vida es un misterio que hay que vivir. No un problema que hay que resolver. Gabriel García Márquez. Capítulo 3. ¿Tiene sentido la vida si vamos a morir? ¿Qué dice la ciencia? Las cosmogonías religiosas a menudo colocan al ser humano en un papel central, mientras que la ciencia nos muestra como una pequeña parte de un vasto cosmos. Para la ciencia la pregunta no tiene sentido porque por definición toda la vida muere eventualmente, así que el ser humano no es especial en este aspecto y se le aplican las mismas directrices que cualquier otra forma de vida,
nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿Qué dice la filosofía? Heidegger considera que el ser humano es el único ser consciente de su propia mortalidad. La muerte se convierte en un fenómeno intrínseco a la vida. Para Heidegger, la muerte no es simplemente el fin, sino un evento que da forma a nuestra existencia. Nos impulsa a reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Qué digo yo? El sentido de la vida no viene determinado por la duración de esta. Piensen, por ejemplo, pongamos el caso, nace un niño y se le diagnostica un cáncer terminal. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que la madre y el padre de ese niño van a quererlo en función del tiempo de vida? ¿Tienen sentido las flores? Capítulo 4. ¿Tiene sentido suicidarse? ¿Qué dice la ciencia? El suicidio es el acto voluntario de quitarse la vida. ¿Qué es la suicidología? La suicidología se enfoca en comprender y prevenir el suicidio y otras conductas autolesivas. Combina conocimientos de psicología y sociología para abordar este fenómeno complejo. Objetivos de la suicidología. Prevenir el suicidio. La suicidología busca identificar factores de riesgo y desarrollar estrategias para evitar que las personas lleguen a ese extremo. Ampliar la visibilidad. Tradicionalmente, el suicidio ha sido un tema tabú. La suicidología trabaja para visibilizarlo y crear conciencia sobre su importancia. ¿Qué dice la filosofía? No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena. Vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene 3 dimensiones. Si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, vienen a continuación. Se trata de juegos, primeramente hay que responder. Y si es cierto, como pretende Nietzsche, que un filósofo, para ser estimable, debe predicar con el ejemplo, se advierte la importancia de esa respuesta, puesto que va a preceder al gesto definitivo. Camus, A. El mito de Sísifo. ¿Qué digo yo? Que nuestra vida es lo único que es realmente propio, eso y 2 metros cuadrados de tierra. Una vez dicho esto, ¿cabe preguntarse hasta qué punto nuestra vida nos pertenece? ¿Hasta qué punto nuestra existencia forma parte de la existencia de los demás? Tendemos a analizar el suicidio desde nuestro punto de vista y suele ser un grave error de perspectiva. ¿Tiene sentido la vida? Quizás desde un punto individual, no. Obviamente desde un punto racional tampoco. Pero quizás desde un punto de vista holístico encontremos la razón para decidir quedarnos. Por supuesto estoy hablando de personas sanas mentalmente. Cuando hay alguna enfermedad de por medio la realidad se distorsiona y puede que la decisión que se tome no sea la más acertada. Aún así quiero dejar claro que hay que respetar a una persona que toma esta decisión, por los motivos que sean. Piense que ni usted, ni yo, estamos en su piel ni sabemos a lo que se expone en el día a día. Capítulo 5. ¿Tiene sentido creer en la religión? ¿Qué dice la ciencia? La ciencia es un sistema de conocimientos basado en la observación, la experimentación y el análisis riguroso. Su objetivo principal es comprender el mundo natural y explicar los fenómenos que ocurren a través de leyes y teorías. La religión, por otro lado, es un sistema de creencias y prácticas que busca dar sentido y significado a la existencia humana. Se basa en la fe y la devoción a un ser supremo o a fuerzas espirituales. ¿Qué dice la filosofía? Uno de los desafíos filosóficos más antiguos es el problema del mal. ¿Cómo conciliar la existencia de un Dios benevolente con el sufrimiento y el mal en el mundo? Los filósofos exploran respuestas teístas, como la idea de que el mal es necesario para el libre albedrío humano. La relación entre la fe y la razón es crucial. ¿Es posible creer en Dios de manera racional? Algunos filósofos argumentan que la fe y la razón no son mutuamente excluyentes, sino que pueden complementarse. ¿Qué digo yo? No hay razón evidente para creer o dejar de creer. Las incógnitas están ahí, y la ciencia no ha podido demostrar ni que Dios, el que sea, existe ni deja de existir. A nivel práctico crea si necesita creer.
Ahora bien, hay que respetar las creencias de los demás. Recuerdo una frase que decía algo así: yo no creo en Dios, salvo de tarde en tarde cuando aparecían los fantasmas. Capítulo 6. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué dice la ciencia? Desde un punto de vista científico, la muerte se considera como el fin de la vida. Cuando el organismo deja de funcionar, el corazón deja de latir, dejamos de respirar y el cerebro cesa su actividad eléctrica. Experiencias cercanas a la muerte, ECM. Algunas personas informan haber experimentado visiones o sensaciones durante ECM, pero estas experiencias son subjetivas y no siempre reproducibles. ¿Qué dice la filosofía? El materialismo sostiene que después de la muerte no hay nada, ya que la conciencia y la existencia están ligadas al cuerpo físico y, por lo tanto, cesan en el momento de la muerte. El idealismo filosófico sugiere que la conciencia es independiente del cuerpo y continúa existiendo después de la muerte en una forma u otra. La filosofía existencialista aborda la cuestión de la muerte desde una perspectiva más individual y subjetiva. Según esta corriente, la muerte es un hecho inevitable que da sentido a la vida y obliga a cada individuo a enfrentar su propia existencia y responsabilidad moral. ¿Qué digo yo? Abogo por la máxima de que la materia ni se crea ni se destruye, se transforma. He estado sumido en un profundo coma durante una semana en el que viajé a otra dimensión del universo. Una dimensión que nunca antes pude llegar a soñar que existiese. Eben Alexander, neurocirujano de la Universidad de Harvard 2012. Capítulo 7. ¿Qué es el alma? ¿Qué dice la ciencia? Sobre la base de la neurociencia y la psicología, el alma es considerada como un concepto religioso o filosófico que no tiene una base científica demostrable. Desde el punto de vista científico, la mente y la conciencia son procesos complejos que involucran la actividad del cerebro y otros sistemas biológicos. Pero no existe evidencia de la existencia de un ente inmaterial e inmortal como lo describe el concepto de alma en muchas tradiciones religiosas. En resumen, la ciencia no reconoce el alma como una entidad tangible o real. ¿Qué dice la filosofía? El concepto de alma es complejo y varía dependiendo de la tradición filosófica y cultural en la que se inserte. En general, se entiende como la parte inmaterial e inmaterial de un ser humano que es responsable de su identidad, pensamiento y conciencia. En la filosofía occidental, la concepción del alma ha sido abordada por pensadores como Platón, Aristóteles, Descartes y Kant, entre otros. Para Platón, el alma era una entidad inmortal que existía antes y después de la vida terrenal y que estaba compuesta por tres partes: la razón, el espíritu y el apetito. Aristóteles, por otro lado, consideraba que el alma era la forma o principio vital de un ser vivo, que animaba y dirigía su función biológica. Descartes, en su teoría del dualismo, distinguía entre la mente, alma, y el cuerpo como dos sustancias separadas e independientes. Para Kant, el alma era el principio unificador de la conciencia y la identidad personal. ¿Qué digo yo? En primer lugar habría que preguntarse si existe. El concepto del alma es más bien religioso que filosófico. Y por supuesto a nivel científico ni siquiera entra en la conversación. De existir, sería un entramado entre la consciencia y lo que llamamos vida. Capítulo 8. ¿Cuál es el principio y el origen de todas las cosas? ¿Qué dice la ciencia? A través de la teoría del Big Bang, que postula que el universo se originó a partir de una singularidad que explotó hace aproximadamente 14.000 millones de años, expandiéndose y formando toda la materia y energía que conocemos. ¿Qué dice la filosofía? Tales de Mileto, considerado el primer filósofo de la historia, afirmaba que el todo es agua. Para él, el agua era el arjé, el primer elemento y origen de todas las cosas. Tales introdujo la investigación racional sobre el origen del universo y la naturaleza, en contraposición a las explicaciones mitológicas. Tales de Mileto es considerado el precursor de la ciencia moderna y uno de los 7 sabios de la Grecia antigua. Su enfoque en explicaciones racionales marcó el inicio de la indagación científica. ¿Qué digo yo? Pues que probablemente sea una devolución de energía de otro sitio, llamémosle otro universo. Capítulo 9. ¿Vivimos en una simulación? ¿Qué dice la ciencia?
Aunque suena a ciencia ficción, algunos científicos han explorado esta idea con seriedad. Imagina que todos somos parte de una simulación virtual. Según esta hipótesis, los encuentros humanos y la realidad misma están compuestos por unidades esenciales de información. En otras palabras, seríamos como personajes en un videojuego. Uno de los argumentos a favor de la hipótesis de la simulación es el hecho de que los avances en la tecnología y la inteligencia artificial hacen que sea cada vez más plausible que en el futuro seamos capaces de crear simulaciones realistas de la realidad. ¿Qué dice la filosofía? Solipsismo. Esta posición filosófica sostiene que solo la propia mente o el yo pueden ser conocidos con certeza. Si viviéramos en una simulación, nuestra certeza se limitaría a nuestra propia existencia y percepción. La idea plantea numerosas preguntas filosóficas y éticas, como por ejemplo, ¿qué significa realmente ser real y si nuestras vidas y experiencias tienen algún valor si son simplemente parte de una simulación? ¿Qué digo yo? Pues que da igual. Sea como sea, nuestra experiencia es real porque así la consideramos. Como apunte curioso les comentaré que la idea no es nueva. ¿Les suena aquello de la vida son sueños y los sueños, sueños son? Capítulo 10. ¿Qué es la verdad? ¿Qué dice la ciencia? La ciencia utiliza el método científico para llegar a conclusiones basadas en evidencias empíricas irrepetibles, aunque separar la realidad de las ilusiones es un desafío. Nuestros sentidos, aparatos de observación y procesos cerebrales interpretan señales, y a veces, incluso la percepción humana se asemeja a una alucinación controlada. ¿Qué dice la filosofía? Una de las teorías más conocidas sobre la verdad es la teoría de la correspondencia, que sostiene que una proposición es verdadera si corresponde con un hecho o estado de la realidad. Según esta teoría, la verdad es una relación entre las palabras o ideas que expresamos y la verdad de lo que ocurre en el mundo. Otra teoría importante es la teoría pragmática de la verdad, que sostiene que una proposición es verdadera si resulta útil o práctica en un determinado contexto. De acuerdo con esta teoría, la verdad puede variar dependiendo de las circunstancias y de los propósitos que se tengan al afirmar algo. Por otro lado, la teoría coherente de la verdad sostiene que una proposición es verdadera si es coherente con el sistema de creencias o principios en el que se enmarca. Según esta teoría, la verdad no depende de la correspondencia con la realidad externa, sino de la coherencia interna de un conjunto de afirmaciones. Platón consideraba que la verdad debía descubrirse y existía independientemente de la percepción humana. Aristóteles la concebía como una correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Durante la Ilustración, se enfatizó la razón y la evidencia empírica. Nietzsche desafió las nociones tradicionales, sugiriendo que la verdad es más una creación que un descubrimiento. ¿Qué digo yo? La verdad es verdad si usted cree que así lo es. Depende del contexto. Capítulo 11. ¿Existe el libre albedrío? ¿Qué dice la ciencia? Según diversos estudios neurocientíficos, nuestras decisiones y acciones están determinadas por procesos neuronales y químicos en el cerebro, lo que sugiere que no tenemos un control completo sobre nuestras elecciones. Además, la psicología también ha demostrado que nuestras decisiones están influenciadas por factores como el entorno, la genética y la educación, lo que reduce aún más la idea de libre albedrío. ¿Qué dice la filosofía? En filosofía, el concepto de libre albedrío se refiere a la capacidad de los seres humanos para tomar decisiones autónomas y libres en su vida, sin estar limitados por factores externos o determinados por causas preestablecidas. En general, la filosofía argumenta a favor del libre albedrío como una característica esencial de la naturaleza humana y como la base de la responsabilidad moral y la libertad individual. Algunos filósofos sostienen que el libre albedrío es una ilusión y que nuestras acciones están determinadas por causas naturales, como la genética, el entorno y las experiencias pasadas. Según esta perspectiva, nuestras decisiones y acciones son el resultado de procesos causales que están más allá de nuestro control consciente. Otros filósofos argumentan que, aunque nuestras acciones pueden estar influenciadas por factores externos, todavía tenemos la capacidad de elegir entre diferentes opciones y tomar decisiones significativas. Consideran que el libre albedrío es una característica central de la autonomía humana y una condición
necesaria para la moralidad y la ética. ¿Qué digo yo? Pues que sí y que no. Tenemos libre albedrío en la medida que la última decisión la tomamos nosotros mismos, pero las sugerencias, inconscientemente, vienen dadas por factores genéticos, socioculturales, familiares, etc. Capítulo 12. ¿Cuál es la naturaleza del bien y el mal? ¿Qué dice la ciencia? Teoría del bien y del mal. Esta teoría sostiene que existen acciones o comportamientos intrínsecamente buenos o malos, independientemente de las consecuencias que puedan tener. La moralidad y la ética son conceptos subjetivos, que varían según la cultura, el tiempo y las circunstancias. La moralidad humana está influenciada por factores biológicos, psicológicos y sociales, y no hay una definición universalmente aceptada de lo que es bueno o malo. Sin embargo, existen algunas tendencias comunes en todas las sociedades, como el respeto por la vida, la honestidad y la justicia. ¿Qué dice la filosofía? El filósofo griego Platón ofreció una perspectiva profunda sobre el bien y el mal. Para él, el bien es la fuente de todas las cosas positivas y virtuosas, mientras que el mal es la ausencia o carencia de ese bien. En otras palabras, el mal no es una entidad en sí misma, sino más bien una privación de lo bueno. Platón creía que debíamos aspirar a alcanzar el bien, que era la esencia de la realidad y la virtud. Algunos filósofos argumentan que nuestras nociones de bien y mal están influenciadas por la sociedad y la educación. Otros sostienen que hay principios universales que trascienden las circunstancias. ¿Qué digo yo? La naturaleza del bien y del mal somos nosotros mismos. Dependiendo de lo que hacemos, se nos puede considerar buenos o malos, pero somos nosotros mismos los que creamos tal situación. No hay personas buenas ni malas, hay acciones buenas o malas. Tonto es el que hace tonterías. Forrest Gump. Capítulo 13. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué dice la ciencia? La felicidad es un estado emocional positivo que se relaciona con la satisfacción con la vida. Según la psicología positiva, la felicidad se puede alcanzar a través de la satisfacción de necesidades básicas, la gratitud, las relaciones sociales positivas, el sentido de propósito y la realización personal. Una teoría dice que cada persona tiene una predisposición genética hacia la felicidad, un nivel basal que es innato y determinado por nuestros genes. Por otra parte, también es aceptado que la felicidad se ve afectada por factores circunstanciales. ¿Qué dice la filosofía? Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes, consideraba que la felicidad era un fin universal del ser humano. Es decir, más allá de las diferencias individuales y circunstancias, la búsqueda de la felicidad está presente en el corazón de todos. Para Aristóteles, la satisfacción de la felicidad se basa en el ejercicio de la virtud. Una vida plena es consecuencia de acciones virtuosas y éticas. La felicidad no es simplemente un medio para alcanzar algo más, sino un fin en sí misma. Viktor Frankl afirmaba que la verdadera plenitud del ser humano surge del desarrollo de la búsqueda de sentido. Encontrar un significado profundo en la vida es esencial para alcanzar la felicidad. Para Frankl, la felicidad no se limita a la satisfacción de deseos y placeres momentáneos, sino que está arraigada en la conexión con un propósito más elevado. Afirmaba que la verdadera plenitud del ser humano surge del desarrollo de la búsqueda de sentido. Encontrar un significado profundo en la vida es esencial para alcanzar la felicidad. Para Frankl, la felicidad no se limita a la satisfacción de deseos y placeres momentáneos, sino que está arraigada en la conexión con un propósito más elevado. ¿Qué digo yo? Que el concepto de felicidad lo inventó un centro comercial. La aspiración de un ser humano debe ser la paz con uno mismo. Nota, no se puede ser completamente feliz, siempre y cuando otro ser humano, u otro ser vivo, esté sufriendo. Capítulo 14. ¿Cuál es el significado del sufrimiento y la injusticia? ¿Qué dice la ciencia? Desde el punto de vista científico, el sufrimiento puede ser entendido como una experiencia negativa que surge como respuesta a estímulos dañinos o amenazantes para la integridad física o emocional. El sufrimiento puede tener múltiples causas, tanto físicas como psicológicas, y puede manifestarse de diversas formas, como el dolor físico, el estrés emocional o la ansiedad. Por otro lado,
La injusticia se refiere a la falta de equidad, imparcialidad o trato justo en las relaciones entre individuos, grupos o sociedades. La injusticia puede manifestarse de muchas formas, como la discriminación, la desigualdad social, la corrupción o el abuso de poder. ¿Qué dice la filosofía? Desde una perspectiva existencialista, el sufrimiento y la injusticia son parte inevitable de la condición humana. Según filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus, el sufrimiento es resultado de la libertad y la responsabilidad inherente a la existencia humana. La injusticia, por su parte, es producto de la arbitrariedad del mundo y la falta de sentido intrínseco en la vida. En este sentido, el sufrimiento y la injusticia son elementos que nos confrontan con la angustia y la absurdidad de la existencia, pero también nos invitan a buscar un sentido propio y a actuar con autenticidad. Desde una perspectiva ética, el sufrimiento y la injusticia son problemas que demandan una respuesta moral. Filósofos como Immanuel Kant y John Stuart Mill sostienen que es nuestra responsabilidad moral combatir el sufrimiento y la injusticia, y que debemos actuar de acuerdo con principios éticos universales, como el respeto por la dignidad humana y la promoción del bienestar de todos. ¿Qué digo yo? Que son como una alarma que suena cuando algo no va bien. Nos guste o no, ningún hombre es una isla, y de ahí que nos resuene el dolor y la injusticia ajena. De nosotros depende tomar la decisión de hacer algo al respecto, o no. Capítulo 15. ¿Qué es la realidad? ¿Qué dice la ciencia? La realidad se refiere a todo lo que existe de manera efectiva y verdadera. Es lo opuesto a la fantasía, la imaginación o la ilusión. En otras palabras, lo real es aquello que tiene existencia concreta en el mundo. Además de la realidad física, existe una realidad humana basada en construcciones sociales y convenciones. Esta realidad solo existe si así lo acordamos como sociedad. ¿Qué dice la filosofía? El debate sobre la realidad en la filosofía contemporánea abarca cuestiones como la naturaleza de la realidad, la relación entre el sujeto y el objeto, la posibilidad de conocer la realidad tal como es. Diversas corrientes filosóficas, como el realismo, el idealismo y el pragmatismo, ofrecen diferentes perspectivas sobre estos temas. René Descartes propuso un famoso experimento mental. La posibilidad de que un genio maligno engañara a un individuo haciéndole creer que el mundo que percibía era real, cuando en realidad era una ilusión. Características de la realidad en filosofía. Incluyen su objetividad, su existencia independiente de nuestras percepciones y creencias. ¿Qué digo yo? Pues lo que usted cree que es. Capítulo 16. ¿Qué sentido tiene el dolor? ¿Qué dice la ciencia? El dolor tiene sentido en términos evolutivos y biológicos, ya que cumple funciones importantes para nuestra supervivencia y bienestar. Aunque puede ser desagradable, es una señal útil que nos indica la necesidad de tomar medidas para proteger nuestra salud y bienestar. ¿Qué dice la filosofía? El dolor, en términos filosóficos, se ha abordado desde diversas perspectivas a lo largo de la historia de la filosofía. Algunos filósofos argumentan que el dolor es una parte inevitable de la condición humana, y por lo tanto, es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y finitud. En este sentido, el dolor nos hace conscientes de nuestra propia humanidad y nos invita a reflexionar sobre aspectos fundamentales de la existencia, como la fragilidad, el sufrimiento y la impermanencia. Otros filósofos consideran que el dolor puede tener un sentido más profundo y que, a través de él, es posible alcanzar un mayor entendimiento y crecimiento personal. Desde esta perspectiva, el dolor nos desafía a superar obstáculos, a fortalecer nuestra voluntad y a cultivar una mayor empatía hacia los demás. ¿Qué digo yo? El dolor es la consecuencia de que algo no va bien, en cualquier sentido, sea físicamente o emocionalmente. El dolor es una señal de alerta de nuestro cuerpo y mente de que algo no está funcionando correctamente. Ya sea un problema físico, como una lesión o enfermedad, o emocional, como el estrés, la ansiedad o la tristeza, el dolor nos indica que algo necesita ser atendido y solucionado. Es importante escuchar y atender al dolor, ya que ignorarlo puede llevar a un deterioro de nuestra salud y calidad de vida. Así que en lugar de simplemente intentar ignorar o suprimir el dolor, es fundamental identificar la causa subyacente y buscar ayuda profesional si es necesario.
En definitiva, el dolor nos invita a reflexionar sobre lo que está sucediendo en nuestro interior y a tomar las medidas necesarias para sanar y recuperar nuestro equilibrio. Capítulo 17. ¿Cómo surgió la vida? ¿Qué dice la ciencia? Surgió a partir de reacciones químicas complejas que ocurrieron en las condiciones adecuadas en la Tierra primitiva. Se cree que en un ambiente con los elementos químicos necesarios y una fuente de energía, como la radiación solar o al calor geotérmico, moléculas orgánicas simples se fueron combinando y formando compuestos más complejos que eventualmente dieron origen a las primeras formas de vida unicelular. ¿Qué dice la filosofía? La vida surgió a partir de elementos básicos presentes en la naturaleza, como el agua, el aire y la tierra. Tales elementos se combinaron de alguna manera para crear seres vivos, que a su vez evolucionaron y se adaptaron a su entorno para dar origen a la diversidad de formas de vida que vemos hoy en día. Los presocráticos también consideraban que la vida era un proceso natural, regido por leyes universales y sin necesidad de intervención divina. Para ellos, la vida no era algo misterioso o sobrenatural, sino simplemente parte de la naturaleza y su evolución constante. ¿Qué digo yo? De forma natural. No hay nada de extraordinario. El problema es el de siempre, el antropomorfismo. Hay que comprender que el universo es muy grande, y cuando digo grande, es que es muy grande. De hecho, ni siquiera se puede comprender sin que te dé vértigo. ¿Qué es lo más probable? La teoría de la panspermia. Panspermia es una teoría que sugiere que la vida en la Tierra pudo haberse originado a partir de material biológico extraterrestre, como microorganismos o moléculas orgánicas, que viajaron a través del espacio y llegaron a nuestro planeta mediante meteoritos, cometas u otros cuerpos celestes. Se ha demostrado que algunos microorganismos pueden sobrevivir a condiciones extremas de temperatura, radiación y falta de oxígeno, lo que aumenta la probabilidad de que pudieran viajar por el espacio. Además, se han encontrado moléculas orgánicas en meteoritos y cometas que son similares a las que se encuentran en la Tierra, lo que respalda la idea de que la vida pudo haberse transportado a nuestro planeta desde el espacio. Capítulo 18. ¿Existe la vida extraterrestre? ¿Qué dice la ciencia? Muchos científicos creen que es probable que exista vida en otros planetas debido a la vastedad del universo y la gran cantidad de planetas que podrían albergar las condiciones necesarias para el desarrollo de vida. ¿Qué dice la filosofía? La filosofía ha abordado la cuestión de la existencia de vida extraterrestre desde diferentes perspectivas, reflexionando sobre la posibilidad de su existencia, su naturaleza y las implicaciones éticas y morales que tendría su descubrimiento. Aunque aún no se ha encontrado evidencia definitiva de vida extraterrestre, la filosofía nos invita a reflexionar sobre las posibles ramificaciones de esta posibilidad y a mantener una mente abierta a la exploración de nuevos horizontes en nuestra comprensión del universo. ¿Qué digo yo? Hay más pájaros de los que vemos por la ventana. Si consideramos la inmensidad del universo y la cantidad de planetas que existen, es muy probable que haya vida más allá de nuestro planeta Tierra. De hecho, los científicos han descubierto miles de exoplanetas que podrían albergar vida, ya sea en forma de microorganismos o incluso seres inteligentes. La vida no necesariamente debe estar basada en el carbono. El carbono es un elemento fundamental para la vida en nuestro planeta por su capacidad de formar moléculas complejas y estables, como las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Sin embargo, en otros entornos cósmicos podrían existir formas de vida basadas en otros elementos químicos, como el silicio, el fósforo o el nitrógeno. Nuestra concepción de la vida puede ser limitada por lo que conocemos en nuestro propio planeta, pero en el vasto universo pueden existir formas de vida totalmente diferentes e inimaginables para nosotros. La diversidad de la vida en el cosmos es un misterio que todavía no hemos podido desentrañar. Capítulo 19. ¿Cómo surgió el mundo? ¿Qué dice la ciencia? Según la teoría del Big Bang, el universo se formó a partir de una gran explosión que dio origen a toda la materia y energía que conocemos hoy en día, y a través de procesos de evolución y formación estelar, se han producido las estructuras y objetos que observamos en el cosmos. ¿Qué dice la filosofía? Algunas corrientes filosóficas sugieren que el mundo surgió a partir de un ser divino o de un acto creativo,
mientras que otras teorías proponen que el mundo es fruto de la evolución y de procesos naturales. La filosofía también aborda preguntas fundamentales sobre el origen del universo, como si el mundo es eterno o si tuvo un comienzo en algún momento. Algunos filósofos sostienen que el mundo tuvo un principio y que, por lo tanto, existió un momento en que no existía nada. Otros argumentan que el mundo ha existido siempre y que su origen es desconocido o incognoscible para la mente humana. ¿Qué digo yo? Nada surge de la nada. Esta frase, proveniente de la filosofía antigua, nos enseña que todas las cosas en el universo tienen una causa o un origen. Nada puede surgir de la nada, es decir, todo tiene una razón de ser o una explicación detrás de su existencia. Nada surge de la nada, por lo que me inclino a pensar que el origen de nuestro mundo es una devolución de energía de otra parte. Piensen en nuestro mundo como una burbuja de jabón. Alguien o algo tuvo que generar la energía para crear la pompa de jabón. Capítulo 20. ¿Qué o quién es Dios? ¿Qué dice la ciencia? Dios es una construcción de la mente humana para dar sentido y explicación al mundo y a nuestras experiencias. No hay evidencia científica de la existencia de un ser sobrenatural que controle o guíe el universo. La idea de Dios es una cuestión que ha sido abordada desde diferentes perspectivas y disciplinas, cada una con sus propias interpretaciones y visiones. La respuesta a la pregunta sobre qué o quién es Dios dependerá de la creencia y perspectiva de cada individuo. ¿Qué dice la filosofía? En diferentes tradiciones filosóficas, se le atribuyen diferentes características y se le conceptualiza de diversas formas, pero en general se le concibe como el ser supremo que está por encima de todas las cosas y que es la causa primera de todo lo que existe. La filosofía también se ha ocupado de reflexionar sobre la existencia de Dios, planteando argumentos a favor y en contra, como el argumento ontológico, el argumento cosmológico y el argumento teleológico. ¿Qué digo yo? Es una figura necesaria para explicar lo inexplicable. Y como no, esta figura ha sido históricamente utilizada por el poder para ejercerlo, generalmente sugiriendo un terrible castigo, en caso de no hacerles caso. El término horror vacui proviene del latín y se refiere al rechazo al vacío en el arte, la idea de llenar cada espacio disponible con formas, patrones o decoraciones. En este sentido, la frase horror vacui y Dios sugiere que la necesidad de llenar cada espacio con imágenes y símbolos está relacionada con una búsqueda espiritual y trascendente, donde la presencia de lo divino es percibida como el motor creativo que impulsa al hombre. Capítulo 21. ¿Existen los milagros? ¿Qué dice la ciencia? Los milagros son eventos extraordinarios que parecen desafiar las leyes naturales y que no pueden explicarse mediante la razón o la lógica. Por lo tanto, desde el punto de vista científico, los milagros son considerados como eventos improbables o inexplicables que no pueden ser demostrados de manera objetiva. ¿Qué dice la filosofía? La existencia de los milagros es un tema que ha sido debatido a lo largo de la historia y que sigue siendo objeto de controversia. Mientras que la ciencia tiende a descartar los milagros como eventos inexplicables, la religión los ve como señales de una fuerza divina que trasciende las leyes naturales. ¿Qué digo yo? Que no existe nada sobrenatural por definición. Otra cosa es que no lo entendamos y no podamos reproducirlo. La idea de que no existe nada sobrenatural por definición se basa en el principio de que todo lo que sucede en el universo, todo lo que existe, todo lo que experimentamos y observamos, está regido por leyes naturales y se rige por procesos naturales. No hay fuerzas externas a la naturaleza que intervengan en el mundo en forma sobrenatural. Los milagros en una época se convierten en ciencia en la posterior. Un ejemplo claro de esto es el fenómeno de la electricidad. En la antigüedad, los relámpagos y otros eventos eléctricos eran considerados actos divinos o manifestaciones de la ira de los dioses. Sin embargo, con el avance de la ciencia, se descubrió que la electricidad es una forma de energía que sigue ciertas leyes físicas y puede ser controlada y utilizada en beneficio de la humanidad. Otro ejemplo es el proceso de curación de enfermedades. En el pasado, la curación de ciertas enfermedades era atribuida a milagros divinos o a la intervención de santos. Con el avance de la medicina y la investigación científica, se ha descubierto cómo funcionan las enfermedades, cómo se propagan y qué tratamientos son efectivos para combatirlas.
Capítulo 22. ¿Existe la objetividad? ¿Qué dice la ciencia? Los investigadores están inevitablemente influenciados por sus propias experiencias, creencias y valores, lo que puede afectar la forma en que interpretan los datos y llegan a conclusiones. Además, los intereses financieros, políticos o institucionales también pueden influir en la objetividad de la investigación. ¿Qué dice la filosofía? La objetividad sí es posible, aunque siempre esté sujeta a la interpretación y la perspectiva individual. Según la filosofía, la objetividad se alcanza a través del análisis racional, la neutralidad en la observación y la búsqueda de la verdad en lugar de la conveniencia o los prejuicios personales. ¿Qué digo yo? Nuestras experiencias y creencias previas influyen en cómo percibimos y comprendemos el mundo que nos rodea. Por lo tanto, la realidad es una construcción mental que se forma a partir de nuestra interpretación personal de los estímulos externos. Por lo tanto, lo que percibimos como real puede variar significativamente de una persona a otra, lo que lleva a la conclusión de que no existe una única verdad objetiva. La realidad es un constructo subjetivo que varía según el individuo y su contexto, lo que nos recuerda la importancia de mantener una mente abierta y respetar las diferentes perspectivas y interpretaciones de la realidad que existen en el mundo. El experimento del gato de Schrödinger es un concepto teórico propuesto por el físico austriaco Erwin Schrödinger en 1935 para ilustrar las paradojas de la mecánica cuántica. La idea detrás de este experimento es demostrar la superposición de estados cuánticos y la idea de que un sistema puede estar en múltiples estados a la vez. Este experimento ilustra la extraña naturaleza de la mecánica cuántica y sus implicaciones en la realidad física. Capítulo 23. ¿Qué es el arte? ¿Qué dice la ciencia? El arte es una expresión creativa que involucra al ser humano en la creación de objetos o representaciones estéticas que comunican emociones, ideas y experiencias. Se considera una forma de comunicación no verbal que puede tener un impacto emocional y cognitivo en quienes lo experimentan. ¿Qué dice la filosofía? La filosofía considera al arte como una forma de manifestación del espíritu humano, que busca la belleza, la armonía y la expresión de ideas y sentimientos. Se cree que el arte es una forma de explorar la realidad y de darle significado a la existencia humana. ¿Qué digo yo? Es una forma de representación de la realidad, es más, el arte no busca simplemente reproducir la realidad tal como es, sino que la interpreta y la transforma desde la subjetividad del creador. A través de diversas disciplinas artísticas como la pintura, la escultura, la literatura, la música o la danza, los artistas expresan sus percepciones, emociones, experiencias y pensamientos sobre el mundo que los rodea. Además, el arte tiene la capacidad de provocar emociones, despertar la imaginación y comunicar ideas de una manera que va más allá de las palabras. A través de la belleza estética y la creatividad, el arte puede generar un impacto profundo en el espectador, provocando reflexión, inspiración o simplemente disfrute estético. Capítulo 24. ¿Tienen conciencia los animales? ¿Qué dice la ciencia? Algunos animales sí tienen cierta forma de conciencia, aunque quizás no tan compleja como la de los seres humanos. Se ha demostrado que algunos animales son capaces de experimentar emociones, tomar decisiones basadas en la información que reciben del entorno y aprender de sus experiencias. Estudios han mostrado que animales como los primates, los cetáceos, delfines y ballenas, y algunos pájaros tienen capacidades cognitivas avanzadas que sugieren la presencia de alguna forma de conciencia. Por ejemplo, se ha observado que algunos animales pueden reconocerse en un espejo, lo cual sugiere cierto nivel de autoconsciencia. ¿Qué dice la filosofía? En la tradición filosófica occidental, Aristóteles sostuvo que los animales tienen un tipo de alma vegetativa que les otorga la capacidad de nutrirse y reproducirse, así como un alma sensitiva que les permite experimentar sensaciones y emociones. Por lo tanto, según esta perspectiva, los animales tienen una forma de conciencia y vida interna, aunque no tan compleja como la de los seres humanos. En contraste, Descartes defendió la idea de que los animales son meras máquinas sin alma, argumentando que carecen de conciencia y que sus acciones están completamente determinadas por instintos y reflejos. ¿Qué digo yo? No lo sé. Por una parte quiero creer que cualquier ser vivo, por el mero hecho de ser un ser vivo, tiene cierto grado de conciencia.
Me gustaría creer que lo mismo pasa con el alma, en caso de que existiera.